soy arqueóloga y dirijo un grupo de investigación en la Fundación Azara y la Universidad Maimónides. Trabajo como curador de colecciones científicas en la Fundación de Historia Natural Félix de Azara. Acá en este mapa de Cornell está apareciendo el arroyo Nievas y las tolderías de Catriel. Y fíjate que tenés marcados los toldos de Catriel, dibujados como triangulitos, y el camino que llevaba de lo que era en ese momento Azul a el campamento militar donde después se va a fundar Olavarría. La arqueología histórica es una especialidad dentro de la arqueología que estudia el pasado de sociedades que tienen algún tipo de registro escrito. En el caso de nuestro país, empieza a haber registros escritos a partir de la llegada de los conquistadores españoles. Así que más o menos el rango temporal que toca la arqueología histórica en nuestro país es de unos 500 años. A diferencia de la arqueología tradicional, que basa su conocimiento en aquellos restos materiales que dejaron esas sociedades del pasado y que se conservaron hasta ahora, la arqueología histórica suma a esos restos materiales otro tipo de registros escritos, que pueden ser documentación de archivo, registros cartográficos, relatos de viajes, también iconografía, imágenes como pinturas, grabados, más recientemente fotografías, y también trabaja con la memoria oral, con relatos y recuerdos, digamos, de lo que la gente cuenta en las distintas comunidades acerca de su pasado. Entonces el desafío de la arqueología histórica es trabajar con estos tipos de registros tan diferentes, no solamente con lo material. El equipo de investigación que dirijo en Fundación Azara y en la Universidad Maimónides se concentra en estudiar todo el proceso de formación y avance de las fronteras. En el periodo colonial, de las fronteras del Imperio Español, y después en el periodo independiente, las fronteras del Estado-nación. Lo que intentamos aprender, conocer en términos generales es cómo fue ese proceso de construcción material y simbólica de las fronteras de esos estados en interacción con las poblaciones indígenas, y cómo fue la dinámica que se dio en esos espacios, que es un proceso fundamental para entender la formación de la Argentina moderna. La formación del Estado-Nación argentino y la construcción, digamos, la imposición, mejor dicho, de ese modelo de país agroexportador se cimentó en la conquista del territorio, en la ocupación del territorio indígena. Entonces, todo ese proceso deja huellas en la sociedad actual. Uno de los proyectos de investigación que llevamos a cabo durante bastante tiempo y que ya está en sus etapas finales fue en la zona actual de los partidos de Azul y Olavarría, en una zona donde hubo una población indígena muy numerosa, los llamados indios amigos. Llegó a haber unos 5.000, 6.000 integrantes de esas tribus, cuyos caciques principales fueron Catriel y Cachul. Y estas tribus tenían una situación de interacción muy particular con el Estado porque tenían un sistema de contraprestaciones. Prestaban servicio armado, en algunos casos como apoyo auxiliar a las expediciones, o también como vaqueanos o como guías para explorar el territorio, y a cambio el Estado les daba periódicamente raciones alimenticias, vestimenta, entre otros bienes de consumo también. Y estas tribus pasaban a vivir en territorios acordados con el Estado. En este caso, estas tribus se habían asentado cerca del Fuerte Azul, que era donde estaba la comandancia de la frontera sur.
Una de las conclusiones importantes de las investigaciones en el sitio de Arroyo Nieves tiene que ver con la relación estrecha que vemos de estas poblaciones indígenas con la ciudad de Azul, que era la cabeza, digamos, de la comandancia militar y el punto poblado más cercano. Vemos que estos grupos indígenas estaban insertos en circuitos comerciales que incluso, como vemos a partir de los restos de las botellas y de las losas, que articulaban con algunos países europeos, como por ejemplo Inglaterra, Dinamarca o Francia. Entonces, bueno, nos sirve para desarmar precisamente esa idea de límite, esa idea de poblaciones indígenas bárbaras, dedicadas a la rapiña, sino que sabemos que eran tribus que se dedicaban a la ganadería, que elaboraban manufacturas, productos en cuero, en soga, en pieles. Entonces, bueno, vemos un mundo de la frontera donde esos límites, lejos de ser tajantes, son más bien límites difusos y donde hay prácticas y costumbres y formas de vida compartidas, ¿no? Independientemente de la individualidad étnica y cultural de los grupos que vivían ahí, hay un modo de vida de alguna manera similar. Tengo esta pieza que viene de una donación de una colección antigua y bueno, como verás, tiene una antigua restauración y tiene faltantes incluso. Yo no diría rellenar las partes que faltan, simplemente lo que haría es una consolidación de las dos partes para que por lo menos nos quede con la forma que le corresponde. Sí, poder fotografiar el material después. Sí. Mirá, los puntos de contacto son claros, así que le podemos, te puedo usar consolidante para que el hueso internamente quede bien y lo pegamos con ese pegamento y va a quedar, Perfecto. Yo soy el curador responsable de las colecciones científicas que resguarda la Fundación Azara y el trabajo es muy diverso porque las colecciones que se conservan acá son muy diversas también. Entonces tenemos desde materiales antropológicos hasta materiales biológicos y el trabajo de curaduría implica conservar esos materiales de la mejor forma posible. Cada material tiene sus requerimientos y sus formas especiales para su conservación y catalogar esos materiales para que estén disponibles para su consulta por cualquier investigador que lo requiera. El valor de una colección va mucho más allá de los números, porque también los números son engañosos, porque uno puede decir tengo 1.000.000 de cosas y estás contando 1.000.000 de caracolitos de un frasco. Y a veces tenés 1.000.000 de frascos que tienen 1.000.000 de caracolitos. Entonces, las cantidades no sé si son tan relevantes en este caso. Sí es muy relevante el material que se conserva aquí. O sea, hay materiales muy importantes, desde materiales tipos que se llaman, que son aquellos ejemplares únicos con los cuales se describió una especie, o aquellos elementos que formaron parte de la serie de ejemplares que se usaron para describir una nueva especie, por ejemplo, y esos materiales se conservan en estas colecciones como testigos de ese trabajo científico y como referentes para futuros estudios. Las antigüedades son muy diversas. Tenemos desde meteoritos que reflejan el origen de nuestro propio sistema solar o que se remontan al origen de nuestro propio sistema solar, hasta fósiles de dinosaurios o materiales actuales contemporáneos de un pequeño insecto que puede ser una especie exótica que está invadiendo y se está descubriendo recién ahora que está presente en la Argentina, por ejemplo. Si tengo que describir el trabajo de un curador, es un trabajo bastante metódico que implica tener mucho cuidado con la integridad del material que uno va a conservar, así como de la información asociada a ese material. Muchas veces la información que está vinculada a un objeto
de los que se conservan en las colecciones es tan importante como la pieza misma, ¿sí? Porque si nosotros ponemos mal un dato, eso podría quitarle valor a la pieza o llevar a malas interpretaciones del material. El uso que puede darse a las colecciones es casi infinito. De hecho, en un principio, imagínense que hoy en día hay investigadores que están viniendo a tomar pequeñas muestras de pelo de algunas pieles para hacer análisis genéticos, algo que cuando se formó esas colecciones era inimaginable. Entonces, las colecciones tienen un montón de usos. Por un lado, se pueden usar para exhibiciones. Nosotros usamos materiales que tienen valor más, nosotros llamamos valor didáctico, que son aquellos materiales que no son tan delicados científicamente, digamos, desde el punto de vista científico, ¿sí? Esos materiales los podemos disponer para usar en muestras temporales, en museos, en exhibiciones, y de esa forma tienen un contacto directo con un público, ¿no? La colección de peces que conservamos aquí es una colección bastante importante, tiene muchísimos ejemplares, hay más de 12.000 lotes de ejemplares de peces. El lote se llama cuando uno tiene un frasco con un montón de pescaditos adentro, bueno, eso es un lote, por eso no decimos ejemplares. Ejemplares cuando es un material solo, y un lote es cuando tenemos un frasco lleno de material o una bolsa llena de material. Eso tiene un solo número de colección, ¿sí? Bueno, en el caso de la colección ictiológica, que es la colección de peces, es una colección bastante importante que tiene una gran representación a nivel nacional de la mayoría de las cuencas de agua dulce que hay en Argentina. También tenemos bastantes peces marinos y algunos lotes de peces de la Antártida y del talud. Sí, que el talud saben que arranca a los 200 metros de profundidad y se extiende hasta los 3.000, por ahí. Uno de los objetivos fundamentales de todas las colecciones científicas es que se preserven en el tiempo y que sean testigos del trabajo científico y de las actividades y de la diversidad que hay hoy en día en el país, por ejemplo. Hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. Todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia.